Amados hermanos, amadas hermanas, Deus nos chama Dios nos para o seu llama reino e para glória. su reino y gloria. Por isso, nós estamos tendo Por essa eso conferência. estamos teniendo esta Nós conferencia. podemos ver pela Nosotros palavra podemos que já ver temos por la recebido palabra que ya hemos como recibido o Senhor se cómo el preocupa Señor conosco se e preocupa por Ele tem o nosotros seu falar a tempo oportuno. y Él tiene su Uma hablar al palavra de tiempo salvação, correcto. Una uma palabra de palavra de salvación, preparação una palabra de para que nós, o preparación seu povo, para que nosotros, su estejamos pueblo, maduros estemos possamos maduros ser y arrebatados. podamos ser Nós arrebatados. vimos Nosotros vimos que a primeira epístola aos que Tessalonicenses la primera epístola a los tesalonicenses es una palabra que à igreja em Pablo Tessalônica da a la iglesia en uma Tesalónica, una de palabra preparação de preparación para a volta do Senhor. para el Uma regreso del palavra Señor, de preparação una palabra de para a preparación maturidade. para la Nós madurez. podemos ver em 1 Nosotros podemos ver en Primera de Tesalonicenses, en el final de cada capítulo, nosotros tenemos la mención de la vuelta del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Podemos ver que en el final del capítulo 1, aquí habla sobre aguardar de los cielos, esperar de los cielos al Hijo de Dios. Y podemos ahora ver en el final del capítulo 2, los capítulos 19 y 20, que nos dicen lo siguiente: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Nosotros aquí podemos ver que habla de la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida. Entonces, vimos que al final del capítulo 1, la mención del regreso del Señor, y en el final del capítulo 2, hay nuevamente una mención del regreso del Señor. Ahora en el capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Aquí podemos ver nuevamente, hablando del regreso del Señor. Y en el capítulo 4, versículos 17 y 18, en verdad, toda la parte final del capítulo 4 habla del regreso del Señor. Los versículos 17 y 18 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces podemos ver que en el final del capítulo 4 también hay mención del regreso del Señor. Ahora vamos al final del capítulo 5, antes de las salutaciones finales, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Nuevamente vemos aquí, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que en Primera de Tesalonicenses nos muestra aspectos importantes de nuestro vivir. Las palabras para nuestra preparación para el regreso del Señor. Alabado sea el Señor por esto. Y el tema de este mensaje es cuidar de la fe en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, podemos ver algunos puntos muy importantes. Amén. Vamos a ver. Primeramente, nos dice lo siguiente, a partir del versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí, en esta porción de la palabra, podemos ver que Pablo, él envía a Timoteo, ¿para qué? Para que en beneficio de la fe de los tesalonicenses, para confirmarlos y exhortarlos. Vamos a ver entonces lo que dice esta porción de acuerdo con la versión King James actualizada. En el lugar de la palabra servidor de Dios, dice cooperador. Esto quiere decir, enviamos a nuestro hermano Timoteo, cooperador de Dios, para el beneficio de vuestra fe. King James actualizada dice animarlos. Amados hermanos, amadas hermanas, aquí dice que Pablo envió a Timoteo para hacer algo en beneficio de la fe de los tesalonicenses, y esto nos muestra que un cuidado que debemos tener con la fe en los tiempos finales. Aquí nosotros podemos ver, Timoteo fue enviado. Timoteo era ministro de Dios en el Evangelio, cooperador de Dios en el Evangelio. Entonces podemos ver de una manera bastante clara de que nosotros necesitamos del Evangelio de Dios y nosotros precisamos de la palabra de Dios para beneficiar nuestra fe, para cuidar de nuestra fe, a fin de ser confirmados en la fe y animados en la fe. Alabado sea el Señor. Porque vemos en estos tiempos finales que el Señor continúa hablando a su iglesia. Él está hablando con nosotros. Él nos ha traído a nosotros su palabra. ¿Para qué? Para fortalecernos en la fe. El Señor quiere cuidar de la condición de nuestra fe. Nosotros precisamos ser confirmados en la fe. ¿Confirmar qué es? Es hacer estable, firme. Nosotros no podemos tener una fe que se derrumba por causa de alguna situación. Nuestra fe precisa estar firme. Es necesario afirmar nuestra fe. ¿Y cómo se afirma nuestra fe? Con la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. El Señor nos ha dado su palabra, la palabra profética, la palabra para los tiempos finales. Y hoy podemos ver en esta conferencia internacional la palabra, las epístolas a los tesalonicenses. Es una palabra que nos prepara para la vuelta del Señor, para el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está cuidando de nuestra fe.
nos quiere confirmar, nos quiere hacer que nuestra fe esté firme. Y no solamente esto, es una palabra también de ánimo. La palabra de fe que nos llama a nosotros para animarnos. Entonces, presta atención, cuando dice aquí que Timoteo fue a ayudarlos, fue para el beneficio de la fe. Necesitamos percibir sobre esta palabra fe. ¿Qué significa esto? Nosotros, hermanos y hermanas, ya vimos en el pasado que la fe tiene dos aspectos. Tenemos la fe objetiva y tenemos la fe subjetiva. La fe objetiva es aquello que nosotros creemos y la fe subjetiva es el acto de creer. Entonces precisamos ver el acto de creer. Existe el acto de creer, está la fe subjetiva. Y existe también aquello que nosotros creemos. Esto es la fe objetiva. Precisamos preguntarnos entonces, cuando Pablo envió a Timoteo para ayudarlos en la cuestión de la fe, ¿cuál fue el aspecto que Timoteo tenía en mente? ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente? Era para ayudarlos en los dos aspectos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros precisamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios trajo hacia nosotros la realidad de la economía de Dios del Nuevo Testamento. Entonces esta palabra que tiene un contenido, y nosotros al recibir esta palabra, al recibir algo es generado en nosotros. Lo que es creado en nosotros es la fe subjetiva. Nosotros pasamos a creer en esta palabra que fue entregada a nosotros. Entonces esta palabra es aquello que nosotros creemos, es la fe objetiva. Y nosotros precisamos también ver que al recibir esta palabra, lo que ocurre es generado en nosotros el acto de creer. Esto es algo muy importante. Si nosotros no hubiésemos recibido la palabra de Dios, ¿cómo es que nosotros pudiéramos creer? Un día nosotros oímos el Evangelio, ¿no es así? Y ahí nosotros pasamos a creer en el Evangelio. Si nosotros no hubiésemos oído, nosotros no creeríamos. Nosotros podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, presta atención. La fe viene por el oír. Entonces es muy importante, amados hermanos y amadas hermanas, que nosotros tengamos toda la atención puesta en la palabra que el Señor está hablando hacia nosotros. La palabra profética, la palabra de esta conferencia, porque esta palabra genera en nosotros el creer, la fe. Nosotros pasamos entonces a creer en la palabra, alabado sea el Señor. Nosotros no vivimos de acuerdo con lo que vemos. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos. 2 Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Entonces, presta atención. Pablo envió a Timoteo, ¿para qué? Para ayudar a los tesalonicenses en la cuestión de la fe. Él entregó la palabra que es la palabra del Evangelio de Dios. Y esta palabra genera. Entonces el acto de creer hace que esta palabra sea traída a nuestro interior y se vuelva
una realidad de nosotros. Ahora, vamos a prestar atención al versículo 3. Mira aquí el versículo, confirmar-vos e exortar-vos, ou encorajá-los, o animarlos, a fin de que nadie com estas se... tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros predecíamos que habíamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y sabéis. ¿Por qué Pablo envió a Timoteo? Porque los tesalonicenses estaban pasando por tribulaciones. Y Pablo tenía miedo de que estas tribulaciones hiciesen que los tesalonicenses tiemblen, fallen. Pablo envía a Timoteo para que ellos, el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. En el King James actualizado dice, a fin de que nadie caiga delante de esas aflicciones. Esto quiere decir que cuando hay aflicciones, hay tribulaciones, nosotros tenemos una tendencia a flaquear, a caer. Tenemos una tendencia a estar inquietos. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En la versión King James dice, estás bien informados de que fuimos destinados para esto. Si nosotros no estuviésemos firmes en la fe, ¿qué ocurrirá si no estuviésemos firmes en la fe? Cuando las tribulaciones lleguen, nosotros seremos destruidos. Pero estuviésemos firmes en la fe porque recibimos la palabra de Dios, nosotros podremos pasar por estas tribulaciones animados, estables y afirmados. En Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, presta atención, amados hermanos y amadas hermanas. Aquí dice que todas las cosas cooperan a bien. A todos los que aman a Dios y que son llamados a su propósito. Esto incluye las tribulaciones. Es por medio de la palabra de Dios que podemos ver un versículo así, y a esto hace que nosotros no desfallezcamos, que no vacilemos de la fe. También en Primera de Pedro, capítulo 1, es importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mira aquí. No presente, por breve tempo, si necesario, nós seremos contristados dice que seremos afligidos por diversas pruebas. Son palabras de fe que nosotros estamos recibiendo, ¿no es así? Y todavía dice, para que una vez sea confirmado el valor de vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, la fe es probada, es examinada. Y esto es para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Alabado sea el Paulo Señor. diz, Entonces nós Pablo somos dice, designados para isso. nosotros somos designados para esto. Deus, ao planejar a nossa vida, Esto quiere preparou essas decir que situações Dios para planeó que nuestra vida y planeó para estas situaciones para fôssemos que testados e nosotros aprovados. Deus nos seamos dá puestos a todas as prueba y condições para aprobados, que y Él nós nos da todas las sejamos condiciones para que nosotros aprovados. seamos aprobados. Se nós não Si tivermos nosotros uma fé no firmada na tuviésemos una palavra fe de Deus, afirmada en la palabra no de Dios, evangelho, na en palavra el profética, na Evangelio, la palavra que palabra está sendo dada a profética, la nós, palabra que está nós vamos siendo dada a ser nosotros, abalados. nosotros vamos a ser destruidos. Abalados, o que acontece Cuando é que nosotros perdemos somos a fé. derrumbados, nosotros Nós perdemos estamos nuestra fe. cheios de ansiedade, Nosotros estamos llenos de ansiedad y mas miedo, louvado pero seja o Senhor, alabado sea el porque Señor. nesses tempos de Porque en estos pandemia, tiempos de nesses pandemia, tempos tão difíceis, en estos tiempos tan Deus tem dado a difíciles, nós a el sua Señor nos ha dado a palavra, nosotros su palabra, y esta palabra e essa nos palavra ha tem nos animado levado a y nos ha avançar, llevado a sabendo que a avanzar, nossa redenção sabiendo que está nuestra próxima. redención Tudo está que próxima. sermos Todo lo que nosotros aprovados queremos es ser aprobados dessas tribulações. por medio Então, de estas a nossa fé tribulaciones. está crescendo ou está diminuindo? ¿Nuestra fe está creciendo o disminuyendo a medida que nosotros recibimos la palabra de Dios? É que a nossa fé Nuestra cresça esperanza es que nuestra fe crezca día tras día. Agora, preste atenção ao versículo Presta 4. atención al versículo 4 de 1 Tesalonicenses 3. Aquí dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como os ha acontecido, y sabéis. Entonces, Pablo ya les había dicho, ustedes van a pasar por tribulaciones. Ustedes van a ser afligidos. Aquí Pablo les dijo cuando estuvo con ellos. Y aquí el versículo 5 dice todavía más. Debemos prestar atención. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, Pablo aquí está diciendo, ¿sabe cuál es nuestro temor? Era que al llegar las tribulaciones, el tentador atacase de tal manera que todo nuestro trabajo se vuelva inútil. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros sabemos que no es fácil pasar por pruebas y tribulaciones. Yo creo que todos nosotros estamos pasando en este periodo, en estos tiempos de pandemia. Muchos perdieron bienes, otros perdieron a seres queridos. Y cuando el tiempo de la tribulación se extiende, hay un peligro que nosotros tememos, que nuestra fe es entonces derrumbada, destruida. Vamos a mirar a la palabra que el Señor dijo para la iglesia en Esmirna. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Aquí el Señor nos dice que Él es aquel que murió, pero resucitó. Él es aquel que venció la muerte. Y cuando Él dice que Él es el primero y el último, Él quiere decir que Él está en nuestra frente, conduciéndonos en esta jornada, en este camino. Él es el primero, aquel que está enfrente, conduciéndonos.
Pero alabado sea el Ele não Señor. somente é o Él primeiro, no solamente es el mas primero, ele sino que também también é o último. es Ele el está último. também lá no Él final. también está Ele allí en está el à final. frente Él está e também en está el atrás de frente nós, y también está para atrás de realmente nos nosotros, para encorajar. realmente Caso nós cairmos, animarnos. ele então En el caso que vem e nos nosotros encoraja nos a quedemos, avançar. nosotros Nós podemos nos dar uma anima, olhada em Isaías. podemos mirar en O livro de Isaías. Isaías fala En el libro de algo Isaías muito dice importante e algo muy, interessante. muy importante e Isaías interesante. En 52, Isaías 52, capítulo versículo 52, 12. en el versículo 12, Porquanto não saireis apressadamente, nem porque no saldréis ireis fugindo, apresurados, porque ni o iréis Senhor huyendo, irá porque diante de Jehová vós, irá delante de e vosotros. Israel Dios será congregará, el salvo. Dios de Israel. Está vendo? O Senhor Está está viendo. frente e o El Señor está está frente atrás. y también Não está é algo atrás. maravilhoso? ¿No es algo O Senhor está maravilloso? falando, eu sou o primeiro e o último. El Estou Señor conduzindo está você. diciendo, yo soy el primero y el último, te estoy conduciendo, pero no estás Eu solo. estou conduzindo você Yo estoy a contigo, passar por esta conduciéndote tribulação, mas preste a pasar atenção. por esta tribulación, pero presta Eu atención, estou conduzindo yo estoy al você, frente, yo estoy conduciéndote, somente estou pero no conduzindo, solamente eu estoy al estou frente, atrás de você. sino que estoy atrás Você también. pode seguir confiante. Tú Você puedes pode seguir caminhar confiado, Veja puedes que caminar palavras firme. de encorajamento. Mira qué palabra de ánimo. Versículo 9, o Senhor diz para a igreja En de Apocalipsis Esmirna, 2, versículo 9, "Conheço dice, a tua tribulação, a tua yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Olha que palavra de Mira, qué consuelo. palabra de consuelo. Dice, Tua tribulação. yo conozco tu Eu sei tribulación. o que você está Yo sé lo que tú estás Amados pasando. irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos y demás hermanas, de que devido a Pablo estas tenía un tribulações, temor os que debido a las tessalonicenses tribulaciones, los tesalonicenses ficassem então tiemblen en la fe, ali perturbados, que estén ahí perturbados, caíssem. Por isso cayesen. que Paulo enviou Timóteo, Por eso que Pablo envió a uma Timoteo, palavra em benefício da fé deles. E hoje, llevándole una palabra en beneficio. essa porção de Apocalipse capítulo 2 é também o cuidado de Deus por nós. Esto que dice aquí en Apocalipsis capítulo 2 también es un cuidado para nosotros. Pobreza. Isso quer dizer Yo conozco tu tribulación, tu pobreza. Esmirna, ¿Eso qué quiere? Que los de Esmirna habían perdido mucho, muchas cosas, cosas mas materiales. o Senhor diz, Pero el Señor les dice, tu és rico. pero tú eres rico. Você pode ter perdido coisas materiais. Tú puede que hayas perdido cosas materiales. Entes queridos, También quizás has perdido seres queridos, pero ganhou de mim. tú Você é rico ganaste de mí. espiritualmente falando. Tú eres rico E espiritualmente no hablando. versículo 10, Y en el versículo 10 capítulo 2, de Apocalipsis capítulo o 2, Senhor diz à igreja em Esmirna, el Señor dice a la iglesia en "Não temas Esmirna, as coisas no que temas tens de sofrer." en nada Não temas. lo que vas a padecer. No Olha temas. só, o Senhor diz, não tenha medo. Você vai passar por Te dice el Señor, no tengas miedo. No tengas miedo. Vas a pasar por tribulaciones, pero no tengas miedo. prisão, alguns dentre Dice, el vós diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. tereis tribulação de 10 Y tendréis tribulación por 10 até a días. morte, Sé fiel hasta la muerte, darei. y yo te daré la corona de la O vida. Senhor diz, El Señor não dice, temas. O no diabo temas. irá atacar. El diablo los Vai atacará. lançar alguns de vós Va a lanzar a algunos de nas vosotros para en las serem prisiones postos à prova. Então, o Senhor para vai que sean probados. Entonces el Señor va a permitir que seamos puestos a prueba. permitir. Ele diz, tereis tribulação Y Él de 10 dice, dias. tendréis tribulación de 10 días. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está diciendo, Passando pela tú estás pasando por tribulación, essa tribulação terá fim. pero esta tribulación tendrá fin. É um El número de días limitado. es un número de días limitado. Maravilhoso saber disso, ¿No es maravilloso saber de esto, amados hermanos, amadas hermanas? Senhor está Tal vez tú digas, já
Señor, estoy en esta tribulación ya hace tanto tiempo. El Señor dice, es por 10 días, es un tiempo limitado. Esto tendrá fin. Ahora, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces podemos ver aquí la importancia de la fidelidad. Si tuviésemos la fidelidad, ¿qué ocurrirá? Ganaremos la recompensa, ganaremos la corona de la vida. En Hechos 14:22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, confirmó los ánimos de los discípulos, exhortándoles en que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Pablo también aquí dice, esta porción de Hechos 14:22, que debemos permanecer firmes en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo quiero todavía más reforzar otra porción de la Biblia sobre esta cuestión de en estos tiempos de tribulaciones. Nosotros seamos fortalecidos en la fe, seamos confirmados, seamos animados. Porque así como Pablo envió a Timoteo para cuidar de los tesalonicenses, Dios está cuidando de nosotros hoy por medio de su palabra. En Hebreos, capítulo 10, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimento. a partir del versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí dice que después de haber sido iluminados, ellos habrán pasado por gran combate de padecimientos. Ahora, vamos más adelante, en el versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados hermanos y amadas hermanas, esta porción en el final de Hebreos capítulo 10 nos muestra una cosa muy importante. A partir del versículo 32 hasta el versículo 39. Debajo de toda esta persecución del sufrimiento nos he dado todo. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. En el medio de la tribulación es fácil perder la confianza o abandonar la confianza. Pero el Señor nos dice, no abandonéis, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Estás viendo? Confianza, paciencia, seguir firme en el camino, creyendo en el Señor. El Señor dice aquí, porque aún un poquito, en poco tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La vuelta del Señor, el regreso del Señor está cerca, está próximo. Amados hermanos y más hermanas, dentro de poco tiempo, aquel que tiene que venir vendrá. Esta es nuestra esperanza.
Y aquí el versículo 38 dice algo muy importante. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por la fe. Mira aquí, esta es una afirmación de Dios. Dios está diciendo, mi justo. Este justo que yo salvé, Él es mío. Mi justo vivirá por la fe. Mi justo confía en mí. Mi justo cree en mi amor por Él, a pesar de pasar por tribulaciones. Mi justo creerá en mi cuidado por Él, inclusive si pasa por muchos dolores, inclusive si pasase por pérdidas. Mi justo vivirá por la fe. Esta es una afirmación de Dios para el universo. Mi justo vivirá por la fe. Lo que nosotros esperamos es que Dios te mire a ti y le diga al universo, Él es mi justo, Él es mío. Él vive por la fe. Y Él todavía dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Retroceder, ¿qué quiere decir? Es no creer, es andar para atrás. Y de ahí Él dice, si alguien retrocediere, si alguien no cree más en mí, yo no tendré más alegría con Él. En Él no se complace mi alma. Mi alma tiene alegría al ver a mis justos andando y viviendo por la fe. Delante de esto, amados hermanos y amadas hermanas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hablar al Señor. Señor, nosotros no queremos entristecerte. Nosotros queremos proseguir creyendo en ti, Señor. Queremos que tú te alegres con nosotros. El Señor, que tú tengas placer en nosotros. En el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Aleluya. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros tenemos fe para la preservación del alma. Alabado sea el Señor. Nosotros hoy estamos pasando por toda esta dificultad y tribulación. Pero yo quiero decirte una cosa, amados hermanos y amadas hermanas. La Biblia abre una pequeña ventana para mostrar cuál será la situación en el futuro. Hoy nosotros estamos pasando por tribulaciones, pero vamos a mirar en esta ventana que abre Apocalipsis para nosotros sobre nuestro futuro si nosotros permanecemos firmes. Veamos, en Apocalipsis, versículo 7, capítulo 7 de los versículos 9 a 17. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí nos es mostrado una gran multitud. Y esta multitud es de todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Esto quiere decir que son vencedores. Y aquí dice, vestidos de ropas blancos y con palmas en las manos. Ellos tuvieron un vivir de justicia y un vivir de victoria. En el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mira,
Él está diciendo, ellos estaban clamando a gran voz al Dios que se sienta en el trono y al Cordero, que ellos son fruto de la salvación, son vencedores, personas salvas. Y en versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, y diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a Dios, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver, estos vencedores clamaban a nuestro Dios, que se sienta en el trono, y al Cordero, y a los ángeles, a los ancianos, a los 4 seres vivientes. Todos dijeron amén. Mira qué maravilla. Y mira versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿quiénes son estos? Aquí dice, son los que vinieron de la gran tribulación. ¿Qué gran tribulación es esta? No es la gran tribulación que está en Mateo 24, aquella gran tribulación que habla del Apocalipsis. No. ¿Por qué? Porque estos que están aquí, ellos no pasaron por la gran tribulación. Ellos fueron arrebatados y están delante del trono de Dios. Son los vencedores. Esta gran tribulación se refiere a las tribulaciones que tú y yo estamos pasando. Y todo lo que aquellos hermanos antes de nosotros pasaron. Tribulaciones del día a día, sufrimiento, persecuciones, aflicciones del día a día. Ellos pasaron y vencieron porque perseveraron. Permanecieron firmes. Ellos, por medio de cada tribulación, aprendieron las lecciones. Ellos crecieron en vida. Entonces, aquí dice, en el versículo 15, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vamos a pasar por tribulaciones, situaciones difíciles, pero yo quiero decirles, mira aquí en esta ventanita. De ahí tú vas a ver, vas a conseguir verte en esta porción de Apocalipsis. Si perseveráramos, nosotros estaremos allá. Aquí habla al respecto de mí. En versículo 16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hoy nosotros pasamos por situaciones, por hambre, por sed. El sol no caerá. El sol viene a quemarnos, pero nosotros perseveramos. ¿Y qué va a ocurrir? Aquí dice, y jamás tendrán, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? Porque el que está centrado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y todavía más, precisamos ver el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero, el Señor nos pastoreará, nos guiará a las fuentes de agua de vida. Como dice en los versículos anteriores, no pasaremos por tribulaciones nunca más. Y hoy en esta tierra, nosotros derramamos lágrimas. Aquí dice, Dios les enjugará toda lágrima de los ojos. El Salmos 56, versículo 8, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hoy en esta tierra, al pasar por tribulaciones, presta atención, aquí dice, mis huidas tú has contado. Esto quiere decir que el Señor está consciente de todo, mirando con detalles. Y aquí dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Las lágrimas que tú derramas, el Señor las recoge. Esto quiere decir que nosotros sufrimos, derramamos lágrimas, pero nosotros avanzamos. Permanecemos firmes en la fe, porque el Señor, por medio de su palabra y su espíritu, nos sustenta. Ahora, volviendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice, porque cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Sí, hermanos. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo volvió y trajo las noticias de vuestra fe y amor. No solamente ellos tenían fe, sino que también tenían amor. Alabado sea el Señor. Aquí nos muestra cuál es la importancia que guardemos la fe. Cuando nosotros guardamos la fe, el amor es generado en nuestro interior. Y Pablo dice así, cuando recibí noticias de vuestra fe y amor, a pesar de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Todos están firmes y avanzando. En versículo 8 dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, al ver a los hermanos firmes, él recibe vida. Está viendo cuando los hermanos están firmes, nosotros ganamos vida. Este es el sentimiento del apóstol. Amados hermanos y amadas hermanos, por medio de esta pandemia, nosotros tenemos una preocupación por los hermanos. Cuando nosotros oímos que los hermanos están firmes, perseverando, nosotros ganamos vida, ganamos aliento. Nosotros vivimos. Alabado sea el Señor. Y todavía más. Los versículos 9 y 10. Nosotros tenemos lo siguiente. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el amor con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, completemos lo que falte a vuestra fe. Aquí dice, habla de completar lo que falte a vuestra fe. Dice, claro, nosotros tenemos fe, tenemos la fe objetiva
como la fe subjetiva. Pero lo que nosotros ya recibimos hasta el día de hoy es todo. No, todavía queda más. Todavía faltan más cosas. Todavía tenemos deficiencias. Tú también tienes deficiencias. Entonces, al tener estas deficiencias, esperamos que nuestra fe sea completada, que nuestra fe sea completa. Si falta fe objetiva, falta también fe subjetiva. ¿No es así? Por esto, la importancia de recibir continuamente la palabra de Dios. Porque al recibir la fe objetiva, la fe subjetiva es generada en nosotros. Entonces, es esto que nosotros precisamos ver. Amados hermanos y amadas hermanas, tomen, agarren esta palabra. Estas palabras son para reparar las deficiencias de nuestra fe. Cada día que recibimos más de la palabra de Dios, más nosotros avanzamos y podemos estar firmes. Y el enemigo no nos va a derribar. Inclusive que pasemos por tribulaciones, nosotros iremos a perseverar, porque nosotros somos del Señor. Porque el Señor dice, mi justo vivirá por fe. Versículo 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija vuestro camino a vosotros. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Que podamos tomar la palabra y así nuestra fe será afirmada. Que nosotros seamos encorajados, animados, podamos perseverar, podamos avanzar. Nosotros sabemos nuestro destino, sabemos la recompensa que tendremos un día allí en la gloria, al ser arrebatados como vencedores. Nunca más pasaremos por tribulaciones. El Señor nos pastoreará, nos llevará a las fuentes de agua de vida. Y el Señor nos enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hoy, que nosotros seamos afirmados en la fe, en el amor y en la esperanza. Seamos afirmados en santidad, porque cuando recibimos la palabra nos santifica y nos separa. Y que podamos estar exentos de culpa en la presencia, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos nuestros santos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor te bendiga a ti, amado hermano y amada hermana. Nosotros somos los justos del Señor. Nosotros vivimos por la fe. Nosotros necesitamos de la palabra que nos fortalecerá, nos confirmará y reparará nuestra fe. Todo esto para la gloria de Dios. Sin retroceder. Si avanzamos, el Señor se alegra con nosotros. Alabado sea el Señor. Amén.